La semana pasada comenzamos una serie de nada más 2 sermones acerca del tabernáculo. La semana pasada explicábamos que cuando Dios rescató a su pueblo, a los hebreos de la esclavitud en Egipto, Dios se propuso vivir entre ellos. Él no quería un pueblo que anduviera en el desierto solo, sino Él estar justamente en medio de ellos. Explicábamos que eso representaba un gran problema, porque ¿cómo podría Dios estar en medio de un pueblo rebelde, pecador, que en la primera oportunidad se volvieron idólatras de nuevo? Y el santuario que Dios ordenó construir precisamente era un lugar donde se expresarían de manera simultánea la santidad de Dios con su misericordia y su justicia. Dijimos que su santidad porque en el lugar santísimo estaba resguardada la ley que nos enseña lo que Dios es, sus perfecciones, que Él es santo. Y que justamente encima, en la tapa del arca, que dijimos que se llama el propiciatorio, ahí el sacerdote llevaba la sangre del animal que se había sacrificado junto con carbones e incienso, que llegaba todo a la presencia de Dios, y en ese momento Él perdonaba al pueblo con base en que había sido sustituido el pueblo en la justicia de Dios por un animal. Pero explicábamos también que eso no eran más que las sombras de algo que vendría después, que el sacrificio perfecto no era el de los animales que se tenía que repetir una y otra vez y así durante siglos, sino que cuando Cristo murió, se presentó Él mismo como sacerdote, pero al mismo tiempo con su propio cuerpo como ofrenda, y entonces ahí Él obtuvo el perdón definitivo para todos nosotros. Y que ese es un sacrificio que, a diferencia de lo que ocurrió en el tabernáculo durante siglos, no se repite. El sacrificio de Cristo fue perfecto y único. Dios mismo fue quien dijo cómo debía construirse ese tabernáculo, porque nosotros no podríamos ni nos imaginaríamos y ni siquiera querríamos en muchas ocasiones tener nada que ver con Dios. Es Dios el que toma la iniciativa para acercarse al pueblo y les da todos los detalles. Leíamos en Éxodo 25:8 lo siguiente, no lo busquen. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Dios entonces instruye cómo debe ser el tabernáculo, cómo se debe construir, y eso es precisamente el enfoque que vamos a tomar en el mensaje del día de hoy. Vamos a enfocarnos en las enseñanzas que nos da la palabra de Dios en el proceso de la fabricación del tabernáculo. Y lo primero que nosotros vimos con ese pasaje de Éxodo 25 es que es Dios quien les da los detalles. Y era extremadamente preciso. Comentábamos la semana pasada que estaban definidos los colores de las cortinas, cuántas manzanas y flores de almendro, ya me dijeron que es la flor del árbol, entonces es la flor de almendro, tenía que tener de decoración cada brazo del candelabro, cómo se unía una cortina con otra, todo estaba perfectamente especificado. Y nos dice también que tenía que ser hermoso. Dice Éxodo 26:1: harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. Esta palabra primorosa la tuve que buscar en el diccionario, yo no sabía qué significaba, y significa que es excelente, delicado, perfecto. Es decir, la obra que Dios se proponía para habitar en medio de su pueblo tenía que ser hermosa, tenía que estar bien hecha, porque Él se iba a manifestar ahí. Ayer aquí en el templo nuestra iglesia celebró una boda y todavía podemos ver las flores aquí abajo en la pared. Y qué bueno, hermanos, que podemos tener este tipo de celebraciones en un templo adecuado, pintado, ventilado, que se puede adornar.
porque cuando mi esposa y yo nos casamos, para los que no lo sepan, nuestra iglesia ocupó alrededor de 30 años como nave el salón que tenemos acá. Y cuando mi esposa y yo nos casamos no tenía el terrazo que tiene hoy, tenía nada más el firme. Y como había que pasar el tubo del agua, entonces pasaba el tubo del agua justo a la mitad, así, atravesaba. Entonces tropezaba la gente, entonces algún diácono de mantenimiento pues le puso cemento, se tropezaban todavía más y entonces lo pintamos de amarillo y negro. Al grado que en una ocasión el hermano René Zapata dijo que era la única iglesia con tope que había visto en su vida. Estaba, la verdad, bastante feo, hermanos. En una ocasión vino el pastor Sergio Cantú, que también es arquitecto, era arquitecto, ya fue a la presencia de nuestro Dios. Y me llamó aparte y me dice: oye, Rubén, tienen ustedes que considerar un mejor lugar para la adoración. No porque Dios no se manifieste en un lugar como este, pero nosotros como seres humanos necesitamos de los elementos físicos que nos inviten, que nos estimulen a la adoración. Y por eso debemos nosotros también darle gracias a Dios por este templo, que ayer tuvimos esa boda tan bonita. Les digo yo que incluso el vitral nos da coloraciones de la luz, y nuestra oración es que todo esto nos invite a acercarnos a nuestro Dios. Bueno, así quería Dios su obra. Y si Dios dio el diseño y una obra que tenía que ser hermosa, ¿de dónde salió todo? Dice Éxodo 25:1 que Dios le dijo a Moisés: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, de todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Todo lo que se ocupó, ya vimos que era madera, bronce, todo lo que se ocupó fue producto de ofrendas voluntarias, no fueron impuestos, tampoco fueron desayunos ni tarde de pasteles para venderlos y así hacerse de fondos. En ningún lugar vemos ese principio en las Escrituras, hermanos. Lo que sí encontramos en las Escrituras son las ofrendas voluntarias. A la mejor alguna manera. Y en Hechos, hermano, donde venían las casas, sí es cierto, pero las vendían y traían el dinero, pero no organizaban una venta de bienes raíces en el templo para que de las ganancias se generan los recursos que necesitaban para la obra. Todo eran ofrendas. Y vemos que eran las ofrendas requeridas. Dice el versículo 3 del capítulo 25: esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino. Todos esos, hermanos, son cortinas de lino. Las Escrituras los describe con el color que tenía: pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice, piedras de engaste para el efod y el pectoral. Fíjense ustedes, hermano, cómo todo estaba especificado, qué es lo que se necesitaba. No era cualquier ofrenda. Había ciertos elementos específicos que es los que se requerían para la obra, y fue lo que se entregó como ofrenda. ¿Y de dónde lo sacaron si estaban en el desierto? ¿De dónde sacaron todo eso? Fíjense que Dios le dice a Moisés en Éxodo 3, cuando todavía estaban en Egipto: yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Y eso fue lo que sucedió. Ya Dios les había dado por adelantado todo lo que se necesitaba para que, llegado el momento, construyeran un tabernáculo y Él viniera a habitar entre ellos. ¿Qué pusieron los hebreos? Nada.
todo se los había dado Dios. Es exactamente lo que sucede en el creyente. Nosotros no hacemos nada para merecernos el favor de Dios. Él pone a su Hijo para morir por nosotros. Solamente a través de la fe es que Él nos perdona, nos da la justificación, y nosotros no ponemos absolutamente nada. Cuando se recibe de esta manera, la ofrenda fue generosa. Dice el versículo 21 del capítulo 35: vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión, y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Y nos dice que dieron pues todo lo que antes nos había comentado el Éxodo, nos había descrito el Éxodo que se necesitaba. Había pieles, joyas, oro, plata, telas, metales, madera. Al grado, hermanos, de que más o menos a la mitad de la obra le dijeron los artesanos a Moisés: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más. ¿Qué tal, hermanos? Dios lo había dado todo. ¿Qué impedía que los hebreos con corazón generoso también lo dieran todo? Oye, hermano, eso ya no pasa. Suena bien, pero déjenme contarles algo. ¿Dónde Eliú? Ya lo vi. Durante la pandemia me marcó Eliú por teléfono. Eliú era diácono en ese tiempo. Dice: oye, Rubén, fíjate que necesitamos recursos en la tesorería de la iglesia. En Proconstrucción no tienen recursos de los que se pueden ocupar, porque había pandemia, no estábamos recogiendo ofrendas, era cuando ni siquiera veníamos al patio. Este edificio, cuando hicimos los cálculos del dinero, no veíamos cuándo se pudiera terminar. Digo, no es al nivel que tenemos las ofrendas, esto nunca se va a construir. Pero gracias a Dios, nuestro Dios puso los recursos, dio a los congregantes corazones generosos, y se terminó en 4 años. Les digo lo de Liu porque sí había recursos que habían sobrado. De manera que en nuestra iglesia podemos dar testimonio de que eso que hizo Dios con los hebreos también lo ha cumplido en nosotros. Había un excedente en esa tesorería que se regresó a la tesorería de la iglesia para solventar los gastos que estaban ocurriendo cuando la iglesia no recibía ofrendas. Nuestra iglesia ha sido depositaria de las bendiciones materiales de nuestro Dios también, tal como lo fueron aquí los hebreos. Dios dio todo lo que se necesitaba: el diseño, la iniciativa, las ofrendas. Pero además, bueno, si ya se tiene todo eso, ¿ahora qué necesitamos? Pues quien trabaje. Dice el 31:1: mira, dice Dios, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. O sea, era como un Miguel Ángel hebreo, ¿sí? Un artista. Varias cosas, hermanos. Uno es que notemos que Dios lo llama por nombre. Es decir, no es que Dios haya dicho: ahí van las habilidades artísticas, y las avienta. Nuestro Dios lo que dijo es: voy por Bezaleel, a él le voy a dar todo lo que se necesita. También había, si bien el diseño estaba muy definido, había espacio para la creatividad, porque es lo que nos dice el versículo 4: para inventar diseños y para trabajar en oro, en plata y en bronce. Sí tenía que ser manzanas, pero no nos dice cuántas hojitas.
Pero además hay otra cosa, hermanos. Yo me sorprendí mucho cuando mi hermana Marilena organizó una despedida de soltera, que el producto final iba a ser un cocinero así grandote, ¿no? Un papel. Yo no sé cómo le hacía, que con un plumón en un papel dibujaba una curva ¿y eso qué será? Pues quién sabe. Pero cuando armó todo era la pañoleta del cocinero. Pero yo no vi ningún molde de cocinero. Es una habilidad que Dios le dio para en su mente calcular qué forma debía tener, qué dimensiones debía tener, y simplemente lo ejecutó y armó el cocinero. Yo no hubiera podido hacer eso, pero ni en 1000 años. Se necesitaban también esa clase de habilidades creativas del que sabe cómo llegar a crear una cosa. Y lo puso no nada más a él, dice el 31:6, que también a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Era el segundo de a bordo, el segundo de los artesanos. Eran de distintas tribus. Uno era de Judá y el otro era de Dan. Ninguno era levita. ¿Por qué es eso tan significativo? Porque los levitas ya tenían una labor. Los levitas, de ellos tenían que salir los sacerdotes y eran los encargados de armar y desarmar el tabernáculo para llevarlo. No eran entonces las tribus de los sacerdotes. Digamos que los hebreos hubieran sido los laicos. Esas habilidades para el trabajo que Dios le dio a usted, también se las dio Dios. Ya sé que lo repetí y fue a propósito. Dios se las dio. Si usted puede cocinar, coser, calcular, enseñar, reparar, leer, instruir, confeccionar, todo se lo dio Dios. Pero no nada más a ellos. Continúa el 6 que dice: y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Y luego el 35 reitera: todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. Dios puso el diseño, la ofrenda, y los trabajadores les dio las capacidades especiales. Cuando Dios nos encomienda una obra, Él ya tiene resuelto todo lo que se va a necesitar. Las ofrendas se las dio desde Egipto. Esto se los dio en el momento. A veces nosotros pensamos que nuestras bolsas van vacías a la hora que nos encomienda Dios, pero las de Dios no están vacías. Él sí ya lo tiene todo preparado. Las capacidades fueron muy variadas. En el 26, capítulo 26, dice en el versículo 36: harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. ¿Alguien sabe lo que es un recamador? Yo no sabía, también lo tuve que buscar en el diccionario. Es el que borda de realce. No sé si hay otro tipo de bordados que sean de realce, hermanos, no tengo idea. Pero este era un tipo particular de bordado. Pero no era lo único que se necesitaba. Si hacemos un recuento de todo lo que se confeccionó, lo que se fabricó, había fabricantes de cortinas, corte y confección, porque recordarán que parte de las instrucciones eran las vestimentas de los sacerdotes. Entonces había corte y confección. Bordados, ya lo mencionamos, orfebrería, carpintería, joyería, fundidores. No sé cómo se llame al experto en preparar aceites e incienso, pero también lo sabía. Panaderos, curtidores de pieles, talladores de piedras preciosas. ¿Y saben qué más había, hermanos? Esto es maravilloso. Había ingenieros industriales. Porque fíjense que cuando la ofrenda se suspende, no habían terminado, iban a la mitad. De manera que hubo quien tuvo que calcular cuánto más material iban a necesitar. Eso muy comúnmente lo hacen ingenieros industriales.
¿cuánto más material se iba a necesitar para terminar todo el diseño que Dios les había dado? Eso lo calcularon ellos. ¿Y saben qué más había, hermanos? Había contadores que llevaban el inventario, porque se sabía cuánto había de inventario y al añadirle se dieron cuenta de que ya tenían suficiente para todo. Entonces estaban las habilidades artísticas, pero también las administrativas. Dios les dio todo lo que se necesitaba para la obra. ¿Y dónde aprendieron todo eso? Bueno, sí es cierto que Dios les puso en su corazón, pero ¿y las herramientas? Porque la orfebrería y el corte y confección, pues necesitan agujas, martillos. ¿Y eso de dónde lo sacaron? ¿Qué habían sido en Egipto, hermanos? Esclavos, pues de ahí. Por eso sabían hacer, también por eso tenían todas esas herramientas. En eso habían estado trabajando durante 300 años. Y les da otra cosa más en términos humanos el Señor. Dice el versículo 30 del capítulo 35 que Bezaleel lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro. Y dice en el 34, y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar. También les dio la organización. Esto no iba a ser un trabajo todo desordenado. Estaban los líderes para dirigir y también para enseñar cómo se iban a hacer las cosas. Pues no que el Señor ya les había capacitado para todo. ¿Para qué se necesitaban entonces los maestros? Porque los dones que Dios da incluso en la iglesia así son. Es posible que nuestro Dios haya puesto en alguno de nuestros jóvenes el don de enseñanza o de servicio o de presidir. Y no negamos que tenga el don. Pero lo que aquí vemos es que esos dones también se cultivan y se aprenden. Porque Pablo le dice a Timoteo, no descuides el don que hay en ti. Si no es automático, Dios lo puso a través del Espíritu Santo, pero también se educa en el contexto de la iglesia. ¿Qué es lo que hicieron estos hombres aquí? Existían las habilidades, pero también las enseñaron. Fueron las dos cosas. ¿Qué pasó? Bueno, se acabó todo el tabernáculo. Y vean ustedes el resultado. Dice el capítulo 40, versículo 34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Qué impresionante, ¿no, hermanos? Porque recuerden que Moisés ya había visto parte de la gloria de Dios. Y aún Moisés no pudo entrar en el tabernáculo. Oiga, hermano predicador, todo eso está muy, muy bien, pero pues ya no hay tabernáculo. Incluso el diagrama gigantesco que pusimos aquí la semana pasada ya lo quitamos, ¿no? Entonces, ¿es cierto? Pero vean ustedes que el Señor quería un santuario y les dice, y habitaré en medio de ellos. Si nos vamos al Nuevo Testamento, 1 Corintios 3:16 nos dice el apóstol Pablo, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Nosotros somos actualmente esa morada de nuestro Dios sobre la tierra. Es la iglesia. Así como Dios ordenó la construcción del tabernáculo para manifestarse en ella, nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, como la familia de Dios, somos la habitación del Espíritu de Dios sobre el mundo en este tiempo. Y así como ocurrió con los hebreos, Dios también le da a la iglesia todo lo que ella requiere. Dice Efesios 2, versículo 20,
edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahí está, nosotros somos actualmente la morada de Dios, no son las paredes, somos nosotros en lo individual y en conjunto, en donde Dios se manifiesta en nuestro tiempo, en nuestro tiempo. Así como lo hizo con los hebreos, Dios también especifica cómo quiere construir la iglesia. ¿Se acuerdan que el diseño era detallado? Para la iglesia también, porque dice este versículo que acabamos de leer que debemos ser edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, es decir, sobre sus escritos, sobre su doctrina, su enseñanza que tenemos en las escrituras, pero siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahí tenemos el diseño. Él es el que lo conduce. Por eso, hermanos, los creyentes no podemos hacer centros cristianos. ¿Sí se dieron cuenta por qué no? Porque Dios no nos mandó a hacer centros cristianos, Dios nos mandó a plantar iglesias, que es bien distinto. Sí, porque las iglesias son congregaciones y no debemos tenerle miedo a los términos que utiliza el propio Nuevo Testamento. Son iglesias con un fundamento claro, que son los apóstoles y profetas como doctrina, y sobre la persona del Señor Jesucristo como piedra del ángulo. No es entonces Pedro, ni tampoco algunos de los hermanos que indudablemente que Dios ha ocupado grandemente para beneficio de nosotros en lo particular y de nuestras iglesias. Debemos dar gracias a Dios por la vida de todos esos hermanos, pero el fundamento es Jesucristo. Nos da todo lo necesario, dice Efesios 4, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así como Dios puso a los artesanos en el caso del tabernáculo, también en la iglesia Él pone pastores, pero también maestros, pero también los que sirven, pero también los que presiden. Todos esos dones que encontramos nosotros, Dios los pone en la iglesia, y nos dice este pasaje de Efesios que con dos propósitos. Uno es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Hoy me tocó a mí desempeñarme como expositor de la palabra de Dios. Ese es mi papel que a mí me toca hoy, para ayudar a perfeccionar a los santos, es decir, a ustedes que me están escuchando, para la obra del ministerio. Pero cuando yo salgo y me dice uno de ustedes: hermano, voy a orar por ti en la semana, ese otro hermano me está perfeccionando a mí. Todos tenemos un papel. Todos somos importantes en esta edificación que Dios hace de su iglesia. Y el segundo objetivo dice: para la edificación del cuerpo de Cristo. Yo puedo ser de ayuda para algún hermano, y los hermanos son ayuda para mí. Pero los propósitos de Dios no solamente son individuales. Él quiere una iglesia como un cuerpo, y esa es la edificación del cuerpo de Cristo. Y dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Dios busca no solamente que nuestro pastor, que el hermano que está allá arriba, la señorita que está sentada aquí abajo, lleguen a ese conocimiento, sino que sea la iglesia completa. Por eso no se nos pueden quedar atrás, hermano. Por eso procuramos que no se nos queden atrás.
Ya mencionamos que Dios llamó por nombre a estos artesanos. Lo sigue haciendo ahora. Dice Primera de Corintios 12: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Aquí tenemos de nuevo por nombre. Y Dios quiere también que su iglesia sea una obra primorosa. Dice Efesios 5: Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Y escuchen, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Tan primorosa como lo fue la obra del tabernáculo. Así es como Cristo ve a la iglesia, lo que Él está construyendo con nosotros y el objetivo al cual debemos todos nosotros llegar. Y entonces, ¿qué debemos hacer? Déjenme decirles una cosa. Cuando se erigió el tabernáculo, es decir, el día que se puso en funcionamiento, fue el mismo día que se conmemoraba la Pascua. En la Pascua se celebraba, se recordaba que Dios había rescatado a su pueblo de Egipto. Dios habita entre su pueblo, pero es un pueblo al que Él mismo ya había rescatado. Cuando Dios habita entre nosotros como iglesia, ya lo había rescatado a usted y lo puso aquí. Aquí es donde Dios se manifiesta. La pregunta es si cada uno de nosotros, si yo estoy dispuesto a dar para la obra de Dios de esos bienes que Él me ha dado con anticipación. Si yo estoy dispuesto a dedicar mis habilidades, mis talentos, los dones del Espíritu que Él mismo me ha dado para el servicio de Cristo a través de la iglesia. Si yo voy a colaborar en la iglesia, voy a participar para edificar en las habilidades que Dios me dio el cuerpo de Cristo. Si voy a permitir ser enseñado. Es posible que tenga yo los dones, pero lo que hemos visto es que necesitamos de cualquier manera ser enseñados. Creo que esas son las preguntas para nosotros. Si podremos seguir el ejemplo de aquellos hebreos que dieron generosamente de lo que antes habían recibido, que dedicaron el trabajo, sus habilidades al servicio de nuestro Dios. ¿Cuáles son tus talentos? Lo que Dios te ha permitido incluso aprender en la vida laboral, familiar o en el hogar, también póngalo a los pies de Cristo, hermanos. A lo mejor yo no sé cómo lo va a ocupar Él, pero Él sí lo sabe. Ya vimos que se requirieron incluso habilidades administrativas para la conclusión del tabernáculo. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias porque tú has dejado todas estas cosas en las Escrituras para enseñanza y ejemplo de nosotros. Te ruego en esta mañana que tú muevas nuestros corazones para ser generosos, porque tú antes lo fuiste con nosotros. Que nos muevas también a poner nuestros talentos, nuestro tiempo, nuestras vidas a tu servicio para la edificación de esta iglesia y de tu iglesia sobre la tierra, a través de la cual tú proclamas tu palabra a todo el mundo. Esto te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.